Presentar por ahora como concejal. Lo vamos a presentar a Luciano Sanguinetti, concejal del Frente Renovador de La Plata. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación y nada. No, gracias a vos por venir. Te invitamos por algo en particular, pero no sé si querés hablar primero de eso, querés hablar de lo que ustedes quieran. Primero, ¿te parece que empecemos hablando de lo que es el Consejo Deliberante, de cómo viene? ¿Mañana tienen sesión? Mañana tenemos, sí, los miércoles siempre hay sesión. Ahora hay un debate en algún sentido con respecto a las sesiones, porque yo soy del que sostengo que debería sesionar cada 15 días y trabajar más en profundidad los temas de la agenda, que son complejos, muchos de ellos, que además hay que estudiarlos con tiempo y con dedicación. Y después el tema del Consejo, que ustedes saben, gran parte de las sesiones se las llevan los homenajes, entonces se pierde mucho tiempo con actos protocolares. Yo soy de la idea de que hay que trabajar más y hacer menos homenajes. Sí, y además en las últimas sesiones también como que el tiempo se los llevó muchos distintos problemas a nivel nacional y no tanto el problema de los vecinos de La Plata. En la última, esta coyuntura que estamos atravesando a nivel país, por supuesto, involucra a todos y nos preocupa a todos, lo del dólar, el fracaso económico del proyecto de Cambiemos. Es evidente y eso generó muchos debates nacionales en los cuales, por supuesto, los concejales sentamos posiciones, pero es cierto también que nosotros tenemos más una responsabilidad para los temas nacionales. Están los diputados del Frente Renovador Nacional, para esta masa, digamos, para acá lo local, bueno, estoy yo y está Virginia, que es la otra concejal del Frente Renovador, y además nosotros seguimos trabajando muy junto a la gente del GEN, a Gastón Crespo, así que tenemos un interbloque de 3. Y además tenemos un diálogo muy constructivo en los últimos meses, o por lo menos desde el principio de este año, con el sector de Cumplir, con Lorena Riesgo, con Pedro Borsini, que identificamos como el randacismo en La Plata, y en ese sentido estamos trabajando muy de acuerdo. Entonces ya somos 5 y además, bueno, se va constituyendo, digamos, un espacio opositor con las expectativas estas de llevarla adelante o mostrarle o presentarle a la comunidad de La Plata, a los vecinos, una alternativa al gobierno actual. Y más o menos, ¿cómo viene el trabajo del Consejo Deliberante ahora con este pseudo bloque que se armó con la otra pata, digamos, del peronismo no kirchnerista? No, bien, porque estamos discutiendo cosas. Nosotros tenemos como visión, primero que nos va confluyendo visiones compartidas de la coyuntura y también del pasado. El pasado tiene que ver mucho con que nosotros dimos por agotado lo que se llamó el Frente para la Victoria y esta conducción, entre comillas, digamos, de la expresidenta, y nosotros lo dimos por agotado hace muchos años y en todo caso lo andacimos más tarde o más cerca acá en el tiempo. Entonces participamos en común de eso y además de una agenda local en la cual vamos viendo los problemas fundamentales, que son el trabajo, la desocupación en La Plata. Yo soy de la ciudad, digamos, el gobierno actual en el local no tiene un plan sobre la ciudad, va atrás de la coyuntura, no lo tuvo desde el día que asumió Garro, porque la verdad, francamente, Julio Garro asume la intendencia casi como una circunstancia, un poco del azar, porque en realidad las mayorías en Cambiemos eran radicales. Ellos pierden la interna porque se divide el voto radical y así Julio Garro puede ser candidato a intendente, y además acá tuvo mucho peso, por supuesto, Vidal y el mismo presidente. Entonces ellos asumen sin un plan, no hay un plan, no es que la gente votó el plan de Julio Garro en la ciudad de La Plata y se ve referenciada por ese proyecto, y eso se evidenció a lo largo de su gestión, se viene evidenciando que es una gestión muy improvisada, que va atrás de los problemas, que definió un target, si querés, de su electorado de clases medias y a el único que le presta medianamente atención, aunque ahora ya ese propio electorado se le está haciendo difícil ese diálogo con ese interelectorado, porque ese electorado está sufriendo el ajuste de una manera brutal. Entonces también ahí están teniendo dificultad, aunque ellos siempre miraron a ese segmento de la sociedad, y yo creo que es en parte el error de Julio Garro y de Cambiemos en la gestión, que es no tener un proyecto de ciudad, y tenemos que pensar un proyecto de ciudad o trabajar en un proyecto de ciudad que articule todas las demandas de la ciudad, que no son solo obviamente las de la clase media. Hay un porcentaje del 30% de trabajo informal en La Plata, ya estamos subiendo la desocupación de vuelta, la pobreza va a subir con este ajuste por arriba de 34, eso va a ser un impacto, de hecho ya lo está haciendo, un impacto brutal en la ciudad. Y no hay una reacción, como no vienen con un plan, es muy difícil, van a reaccionar. Sí, por ejemplo, hoy mismo, la noticia de hoy en algún sentido es la convocatoria del intendente al Consejo Económico Social en el pasaje de Ordoche el día viernes a las 16 horas, a todos los jefes de bloque
de todos los sectores, de todos los bloques del Consejo Deliberante, y también a representantes de los sectores intermedios, de la Iglesia, de los sindicatos, una convocatoria que, por lo que informó hoy el presidente del Consejo, Fernando Ponce, va a ser amplia, y nosotros la vemos, por supuesto, bien, porque me parece que en esta coyuntura la política tiene que estar a la altura del problema que tenemos, y hay que colaborar. Nosotros tenemos que sacar, digamos, que el impacto del ajuste sea el menos costoso, fundamentalmente para los que menos tienen. Y ahí, bueno, hay que estar colaborando con la gestión, porque el que tiene más responsabilidades es la gestión, y el que tiene hoy más posibilidades de dar ayuda social, de colaborar, de estar cerca en esta crisis, es por supuesto el Estado. Entonces no importa quién gobierna el Estado hoy. Claro. Y semanas anteriores, con todo este conflicto educativo, algunas marchas fueron de cooperativistas de acá de La Plata que denunciaban que tiempos atrás, o sea, años atrás, trabajaban reparando escuelas, haciendo obras, y que hace por lo menos un año o un poco más en algunos casos el municipio le quitó ese trabajo, dejando obviamente a todos los cooperativistas sin trabajo y obviamente sin sueldo, por ende, dándole también el trabajo por ahí a empresas privadas o denunciando este tipo de cosas, o en el abandono directamente por ahí. ¿Eso en el Consejo, digamos, se trata, se charla o se llega a algún acuerdo? Si ustedes ya han llegado... Mira, nosotros como oposición presentamos un proyecto, incluso, bueno, la autora es Lorena Riesgo del espacio de cumplir. Lorena presentó, y yo avalé y firmé con ella el proyecto, y que es que la obra pública, un 25%, un porcentaje de la obra pública de La Plata se haga a través de las cooperativas, porque es una forma de generar empleo en esta coyuntura para los sectores informales, que no tienen hoy otras posibilidades si no son obras de Estado, porque inversión privada no hay, hay promesas, hay grandes anuncios mediáticos de inversiones en La Plata, urbanísticas, digo, pero de eso no se vio nada. Y además nosotros presentamos ese proyecto de establecer un piso de obra pública asignada a las cooperativas hace cerca de 4 meses, cuando veníamos venir la situación económica, pero lo veníamos venir, pero ni imaginábamos que íbamos a tener estas condiciones hoy, mucho más graves de lo que nosotros preveíamos, con lo cual esto se hace más necesario todavía. Y además es cierto, como decís vos o señalás vos, que la obra en las escuelas, lo que hace el mantenimiento escolar, no obras grandes, pero sí el mantenimiento escolar, pintura, instalaciones eléctricas, instalación de gas, por ejemplo, sí, o refacción un techo, poner una membrana, cosas que son obras menores, son, digamos, es bueno que eso lo hagan o se pueda hacer a través de las cooperativas, porque son changas finalmente, claro, no es que sean obras donde necesitas un arquitecto, que ahí sí hay que licitarla, y está bien que el municipio haya pautado obras. En el tema del fondo educativo hay dos cosas que yo siempre digo y lo señalo, y es importante reiterarlo para que la comunidad lo entienda. La infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires tiene 3 fuentes donde vos podés aplicar recursos. Una es la propia provincia, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, de la Dirección de Escuelas, que tiene para el 2018 1.000 millones de pesos asignados para obras de infraestructura. La segunda fuente de recursos es el municipio a través del fondo educativo. Este año, todo el 2018, los fondos van a ser 7.000 millones de pesos, un poco más, con lo cual, como está votado por ley de presupuesto, que el 50% se tiene que invertir en infraestructura escolar, son 3.500 millones de pesos para el 2018. Y además están los 600 millones de pesos que por fondo compensador reciben los consejos escolares. Esos son 5.000 millones de pesos que deberían ir a toda la infraestructura de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. El problema es que no llega en tiempo y forma, que se atrasa mucho, porque no hay una comprensión de este gobierno, cuando asumió, no sé, obviamente, no es que no no conocían el sistema educativo. Y de hecho los ministros que vinieron no son de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no conocen, digamos, la diaria de las escuelas, y se encontraron con un gran problema de infraestructura, que tiene que ver con una histórica desinversión, que después, si quieren, la explicaremos, en la cual yo siempre lo digo, el mayor responsable es Daniel Scioli, porque la inversión en infraestructura en la provincia de Buenos Aires durante los 8 años de Scioli bajó del promedio del 7,5 hasta la gestión Solá al 3,4. Cuando vos estructuralmente dejás de invertir en lo que hace infraestructura de hospitales, de escuelas, del Estado, obviamente el tiempo deteriora todo. Entonces, esa baja de la inversión es un parte responsable de esta situación en las escuelas. Ahora bien, cuando vos gobernás no podés quejarte del pasado siempre, porque la verdad, por eso querés ser o intendente o gobernador o presidente, no es para manejar un barco perfecto, porque este barco tiene dificultades.
Y en ese punto, este gobierno está tardando muchísimo en invertir esos fondos. Subejecutó el presupuesto de Fondo Educativo 2016 en más de un 75%, subejecutó cerca del 80% el presupuesto 2017, y recién ahora, con la designación de un nuevo funcionario, que es Martiniano Ferrer Picado, pareciera estar poniendo en orden el trabajo. Entonces, la última semana, hace 3 semanas atrás, yo presido la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo. Martiniano Ferrer Picado, este funcionario, director o coordinador de la unidad ejecutora, presentó el plan de obras. ¿De inversión por cuánto? Por 130 millones de pesos, en una lista de convocatoria a licitaciones, asignación de obras a cooperativas, como es todo lo que es es un modelo en el caso de las cooperativas de instalación de cocinas, etcétera, de obras menores. 130 millones de pesos de inversión para el 2018. Esperamos, ahora estamos haciendo en realidad el seguimiento de esas obras. Muchas de ellas están convocadas a licitaciones porque son obras importantes, de inversiones de 3 millones, 4 o más, o 11 millones en el caso de una refacción de una escuela completa o de aulas nuevas. Y esperamos que eso se cumpla. Vamos a hacer ese seguimiento. Por supuesto, él lo anunció antes de la devaluación del dólar de 40, lo anunció con el dólar a 25. Por supuesto, hoy ya perdimos un 40% de esos fondos en términos de inversión. Vamos a ver cómo se hace para corregir. Bueno, hay procedimientos administrativos que establecen cuando se tiene que reeducar un presupuesto. Esperamos obviamente que lo puedan hacer y que lo hagan y que tengamos las obras que las escuelas necesitan. Pero hay como también un retraso, ¿no? Como que deciden sobre el presupuesto de 2018 ya sobre el 2018. Sí, de hecho, nosotros ahora en la Comisión de Seguimiento estamos proponiendo ya discutir el presupuesto 2019. Claro. ¿Para qué? Para que el listado de obras esté antes de fin de año, de 2018, que además los planos de obras se diseñen hacia diciembre de este año y las obras empiecen en marzo, porque si no, todos los días que pasan, 2019 lo que corresponde y además que no perdamos plata, porque la inflación se va comiendo esos recursos, entonces el municipio no puede. Y además, insisto con lo que vos decías al principio, esto también es generar trabajo, porque finalmente, si son por licitación, empresas contratarán albañiles, etcétera, pero también las de las cooperativas trabajarán, y en esta transición, que hoy sí insisto, con dificultades económicas fuertes, necesitamos que el municipio ponga todos los recursos que tenga y no pierda tiempo. Si mañana o semana que viene, por ahí, se declarara la emergencia en infraestructura escolar, que se aprobó en la Cámara, la media sanción en la Cámara de Diputados, y el Senado la convalidara la semana que viene, la creación de esa emergencia le permitiría acortar los plazos administrativos también al Estado. Entonces también eso va a mejorar la posibilidad de intervenir. Esa es una propuesta que hizo el Frente Renovador en la Cámara de Diputados, el diputado Garate y Ramiro Gutiérrez, y salió aprobado con una unanimidad. Votó también el oficialismo, por supuesto, y Unidad Ciudadana. Así que esos son elementos que te dicen, bueno, hay una reacción mínima. Claro. Pensando en el 2019, hace poquito nomás oficializaste tu candidatura. Ayer. Sí. Tu candidatura a intendente de la ciudad de La Plata para el próximo año. Sí. A ver, ¿cuáles son básicamente, porque digamos, necesitamos muchas cosas los ciudadanos de La Plata, pero básicamente cuál es tu idea de la ciudad, cuáles son tus principales propuestas, qué es lo que tenés en mente para el año que viene, en caso de ser el sucesor de Garro? En principio lo que te digo es que nosotros tenemos que tomar conciencia, yo creo no conciencia, porque creo que la tenemos, a veces hay que ponerla en palabras. La ciudad viene perdiendo prestigio, nosotros La Plata fue una gran ciudad, fue probablemente una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires. En las últimas décadas viene perdiendo esa autoestima, digamos, ¿no? Me parece que hay que plantar de vuelta la ciudad, digamos, con ambición para ponerla en el siglo XXI, y eso va a necesitar o demandar la colaboración de todos los sectores de la ciudad. Y tenemos que sostenernos, ese proyecto se tiene que sostener para que sea viable en aquello que tenemos como fortaleza, ¿no? Uno tiene que ver claro cuáles son nuestras fortalezas y después obviamente enfrentar nuestras debilidades. Pero sostenernos en esa fortaleza, porque de esas fortalezas nace, se puede desarrollar ese proceso de reconstrucción de la ciudad. Yo lo digo de esta manera para ejemplificarlo bien. No hay ciudad en la Argentina, probablemente comparable con la ciudad de Buenos Aires, y diría hasta ahí nomás, en términos de la cantidad de conocimiento por metro cuadrado que tiene la ciudad de La Plata.
en el sentido de que tenemos 4 universidades, la Universidad de La Plata, la Universidad Tecnológica, la Universidad Católica, la del Este, grandes universidades, importantes universidades en nuestro distrito. Más de 50 centros de investigación hay en la ciudad. Eso genera cerca de 140.000 alumnos, investigadores, docentes, gente vinculada a la cultura, al arte, a la ciencia. Es más del 10, casi el 15% de la población activa, de entre 18 y más. O sea, es casi, yo digo, es el capital más importante que tenemos. Tenemos que usar ese capital que nos distingue de cualquier otra ciudad en la provincia de Buenos Aires por lejos. Somos un faro en ese sentido. Ahora, tenemos que, digamos, esa es nuestra fortaleza, por eso hay que trabajar desde ahí. La universidad, la ciencia, hoy la tecnología son la clave del desarrollo, porque estamos hoy ya en la sociedad del conocimiento, y eso tiene que ver con cómo invertimos o capitalizamos ese know-how, ese conocimiento que lo tenemos acá nomás, en pos de un proyecto de desarrollo. Y ahí tenemos otra fortaleza que se complementa con esta. Tenemos un sector florihortícola vinculado a la producción de materias primas, de alimentos, que además es hoy una de las herramientas, una de las dimensiones claves del desarrollo futuro, porque la comida, el alimento, es obviamente, no es algo que digamos, es permanente, pero además que ahí hoy se pone en valor porque hay que alimentar al mundo en este proceso, y cada vez más tenemos más cuidado sobre lo que nos comemos, sobre cómo nos alimentamos. Entonces ahí tenemos mucho para poner, mucho para ofrecer al mundo y mucho para asociar con el conocimiento, porque los alimentos futuros cada vez van a estar más, tienen más que ver con la inversión tecnológica, entonces del conocimiento científico. Entonces ahí tenemos una asociación muy fuerte, muy importante, y 2 fortalezas muy grandes. El otro, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. Nosotros podemos, teniendo nuestra facultad de informática, todo lo que tiene que ver con los desarrollos de la nueva economía, ahí La Plata también va a estar en la punta, está ya en la punta. Lo que pasa es que el Estado municipal mira para otro lado, porque no está pensando en el largo plazo, está apenas pensando en la coyuntura. Y digo, es una crítica paradójicamente, porque yo por supuesto la voté y me parece que está correcto, no es un tema, pero digo, no puede ser que la obra pública más importante en La Plata sea cambiar las paritas. Vamos a cambiar 14.000 luces LED, está bien, yo además voté eso porque me parece que hay que hacerlo, pero es como un trámite eso, es como en casa. Digo, pero es algo más que suma a todo. Mi mujer me dice cambiar la lamparita, yo voy y cambio la lamparita y ya me siento satisfecho porque colaboré, digamos, no, eso no es nada en realidad, cambiate una lamparita. Claro. Bueno, tenemos que transformar esta ciudad y ponerla en valor, y para eso necesitamos convocar a muchos sectores de la vida política, la vida intelectual y la vida cultural, y por supuesto la vida empresarial, para poner para ser parte de este proyecto, de este proceso de transformación de la ciudad. De eso va a salir después las medidas del presente, que digo, seguridad. Hace más de 15 años muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires ya han impulsado proyectos y procesos clarísimos de control y de inversión tecnológica en el tema de seguridad. Vos no sabés en La Plata quién entra y quién sale, no hay forma de saber, de tener un control, ni siquiera eso, te digo, de quién entra y quién sale, para ver después, desde afuera para adentro, cómo controlamos el delito. Pero hoy la base es la inversión tecnológica. Bueno, nada, 400 cámaras hizo la gestión anterior hace más de 10 años, y esta gestión lleva 3 años, casi 3 años, y no no puso una nueva cámara, ni nada nuevo en términos de tecnología para la seguridad. El transporte público, otro gran problema. Todos los que viven en la periferia lo sufren todos los días, las esperas, las demoras, la falta de control, la inseguridad en muchos lugares vinculado a los chicos toman el micro muy temprano, casi de noche, muchos estudiantes vuelven casi de noche. Bueno, en la periferia los micros hacen lo que quieren y no hay ningún control ni hay una política pública. Eso es el presente que deberíamos atacar para construir, digo, ese proceso de futuro. Y ese proceso de futuro, ustedes ya lo saben, porque me habrán escuchado muchas veces, está en la escuela, está en la educación. La clave es arrancar desde el primer año del sistema educativo, que es de los jardines de infantes, el nivel inicial. Nosotros no tenemos vacantes. Hoy las nuevas familias nos tienen que pagar para llevar a sus hijos al jardín, sí, porque no hay vacantes en el nivel estatal. Hay más de 10.000 alumnos sin lugar en las nuevas escuelas. Y cuando vos vas a un jardín en La Plata, las maestras y directoras te cuentan, tengo 30 pibes en lista de espera en agosto. Entonces, tenemos que invertir en educación. Las mejores escuelas, digo, el fondo educativo, nosotros tenemos estos 130 millones de pesos. Ojalá que Garro logre invertirlos en todas las escuelas, porque va a ser un proceso cualitativo. La gestión nuestra va a superar eso, porque yo propongo que el fondo educativo llegue a una cuenta de un ente autárquico del municipio,
que esté integrado, por supuesto, por un delegado del intendente, pero con una representación de la mayoría y la minoría en ese directorio y un representante de los directores de las escuelas, para que esas 4 personas en un directorio administren los fondos del fondo educativo. Ya no los administra más el intendente. Son fondos, porque son fondos de las escuelas, no son fondos del municipio. Vienen a través del municipio por participación de la provincia, pero en realidad corresponden al 6% de la inversión en el PBI que asigna la Argentina, del Estado argentino, a la educación desde la ley de 2005. La única, yo digo siempre, una de las mejores leyes que tuvimos, la ley de financiamiento educativo del año 2005. Esa permitió a la Argentina esta gran inversión educativa que se hizo. Ahora, esa inversión de subir al 5%, del 4,5 al 6% del PBI en educación, que para los que no están al tanto, por ahí es importante decirlo, el promedio en los países europeos de inversión en educación es del 7,5, o sea que no estamos lejos de un gran país desarrollado como Alemania, Francia o Inglaterra. Digo, para que lo que tenemos que lograr es que eso llegue a las escuelas. Claro. Que toda esa plata llegue a las escuelas, en el salario de los docentes, en la infraestructura de la escuela y en el trabajo con la comunidad. Tenemos una situación medio paradójica, que son ministerios ricos y escuelas pobres. Tenemos que lograr más recursos, no más recursos, los que hay, que lleguen todos a la escuela, a través del municipio, del consejo escolar, de la provincia, etcétera. La revolución educativa va a poner en esa perspectiva de reconstrucción de la ciudad. ¿Por qué? Porque a través de esa escuela nosotros le vamos a dar capacitación, inserción en el trabajo a muchos sectores populares que han llegado a La Plata, que están en esa periferia, ¿no? Nosotros, yo siempre digo, la ciudad de La Plata tiene como 3 ciudades en realidad. Una que es el casco histórico, el de la ciudad de la generación del 80. 300.000 a 400.000 habitantes aproximadamente en el casco histórico, no mucho más que eso. Ese casco histórico, esas familias tienen problemas con la seguridad, con los servicios, ¿no? Algunos de ellos obviamente tuvieron grandes problemas con la inundación. Después está la otra ciudad, que es la segunda ciudad, es la de la periferia de los asentamientos. Ahí tenemos cerca de 150.000 personas sin trabajo, sin escuelas, sin salitas sanitarias, sin calles, sin cloacas. Mucha población que vive de changas, una parte de la población que vive de changas. Y después tenemos la tercera ciudad, que son la de los que llamo los barrios procrear, o sea, barrios nuevos que se hicieron en la periferia, La Hermosura, Parque Sicardi, Enseguí, etcétera, de clases medias profesionales, pero que están aislados, ¿no? Son como islotes de casas de clase media profesional que la están pagando con su sacrificio y su trabajo, pero no tienen ningún servicio y están además ¿no? Sin nada, porque no tienen gas, no tienen luz, llegan, lo cuentan todos los vecinos. De hecho, hace poquito entregaron una carta al intendente de esos barrios Icardi, Villa Elvira, pidiendo obras básicamente que tienen las calles en mal porque estado. Parece que no están, parecen que estuvieran, digamos, fuera de la ciudad. Pagan los impuestos. Y pagan, y además son las nuevas familias, porque eso, insisto, son esas 3 ciudades, hay que articularlas en un proyecto, en un proceso de trabajo, en una política planificada, insisto, para ir dando cuenta de las demandas de cada uno, porque los 3 tienen demandas legítimas, y eso no hay que pensarlo como excluyente, que es un poco la perspectiva que tiene el gobierno actual, que solo mira lo que llamaríamos el cordón norte. Recién hablabas, hace un ratito ya, de esta especie de bloque que se dio en el Consejo Deliberante con los integrantes de otras fuerzas políticas, como en el caso de Cumplir. Otra de las personas que integra este bloque es Lorena Riesgo, que también se va a candidatear, o se candidateó ya como candidata a intendenta para el año que viene. ¿Va a haber una especie de interna entre ustedes? Hay que ver todavía quién es el que va arriba. Mirá, yo tengo un enorme respeto por Lorena. Además, soy un convencido de que las mujeres tienen en esta década, van a tener, y la tienen, y lo están demostrando, no lo tengo que decir yo, un protagonismo fundamental en el futuro de la sociedad, en el presente y en el futuro de la sociedad. Así que después veremos. Yo soy un constructor de cosas, no me propongo como intendente porque me siento capacitado, y además porque tengo una visión de la ciudad y porque me entusiasma la idea, y yo siempre he sido de crear y de impulsar proyectos,
después la gente va a decidir quién es el mejor candidato. Yo no soy de la idea de que somos nosotros los que decidimos. Nosotros sí tenemos que proponernos, porque la gente tiene que saber que nosotros queremos o que yo quiero, y tiene que saber qué quiero hacer, ¿no? Cómo Luciano ve la ciudad, qué puede aportarle a ese proyecto y a ese proceso y en ese diálogo, y la gente después va a decir, no, me gustó Luciano Sanguinetti, no, me gusta más Lorena Riego, no, me gusta más tal otro, digamos. Porque no es uno el que lo decide, uno se propone, y está bien que lo haga, y que lo haga con tiempo para explicarle. Yo le tengo que mi trabajo ahora va a ser explicar qué visión tengo de la ciudad, y que la gente la sepa, porque lo que no quiero, yo soy de la idea de que lo que no tiene que pasar es que la gente se sorprenda luego con lo que elige. Tiene que saber que lo eligió a Luciano Sanguinetti por tal y tal razones, y este tipo contó todo el tiempo lo que va a hacer, su visión de la ciudad, su filosofía, etcétera. Y la gente será la que puede dirá, porque eso hoy hay instrumentos técnicos que nos permiten decir, che, la gente te valora. Me parece que podés ser el candidato porque la medición de la intención de voto, de la imagen buena, es eso, es la respuesta de la gente a una propuesta. Y eso me parece que es lo más democrático. La otra es el candidato que se autoimpone. Eso no existe en realidad. Yo lo que digo es, no, hay que proponer eso. Está bárbaro que Lorena y otros candidatos de otros referentes de este espacio, de otros espacios que van a terminar en esta confluencia, se propongan para que esa compulsa se dé en este diálogo. Y después, claro, el que tenga mejor aceptación, si se quiere, porque eso es un feedback que atraviesa los medios. Ustedes en este momento están haciendo posible que mucha gente diga, no, ¿quién es este Sanguinetti? No lo conozco. Y pensando un poquito, ya hablamos de la parte local, de lo que es la ciudad de La Plata, hablamos un poquito de este espacio. Vos vas a ir como candidato a intendente o precandidato a intendente, sí, igual que Lorena, y arriba va Sergio. ¿Quién va? ¿Qué noticias tenés? ¿Qué nos puedes adelantar? No, adelantar nada porque sería soy un poco kamikaze, pero no tanto. No, lo que digo es que nosotros estamos trabajando hace mucho, obviamente, con Sergio. Massa me parece que es uno de los tantos nuevos dirigentes jóvenes. Creo que también nosotros estamos aprendiendo mucho como Frente Renovador, porque el 2015 teníamos la expectativa, desde 2013 que arrancó el Frente muy arriba, y que Sergio iba a ser candidato obviamente a presidente, iba a ser presidente, etcétera. Después, bueno, perdimos, la gente no nos acompañó, y en algún punto yo evalúo que fue por un proceso un poco acelerado de parte del Frente Renovador, de Sergio en particular, digo, respecto de por ahí no haber sido candidato a gobernador. Podría haber sido interesante esa etapa intermedia, pasar de intendente a presidente de un salto, era un salto muy grande, y también además era un tipo, en ese entonces ya era todavía más joven que esa, que, digamos, ya no es un tipo tan joven, pero digo, era un joven dirigente. Entonces me parece que también la gente te quiere ver, aprender, que vos te vayas exponiendo, que te vayas demostrando tus capacidades. Lo que está claro es que nosotros vamos a construir un espacio opositor y una alternativa al actual gobierno, y que estamos sumando a todos los sectores. De eso siempre el Frente Renovador fue muy amplio, en el sentido de muy pluralista y muy amplio, y siempre buscando renovar la política, incorporar cuadros y dirigentes nuevos. Sergio es la expresión de eso, Sergio Massa, pero además se sumaron otros referentes. Tenemos un gran equipo económico que sigue estando con nosotros y siendo parte, casi el corazón del Frente Renovador es el equipo económico. Está obviamente Marco Lavagna, su padre, Aldo Piñanelli, y después está la confluencia con el sector del randacismo y con otros sectores del peronismo que también están viendo que el proyecto de Cristina, o la etapa cristinista, o llamémosle del Frente Patriota, también está culminada. El peronismo siempre aprende de las derrotas. La gran primera derrota del peronismo es la del 83. Cuando el peronismo pierde en el 83 las elecciones, aprende una cosa, una lección fundamental: acepta las reglas del juego de la democracia, internas y externamente. El peronismo se vuelve un partido democrático y aprende esas reglas y esos procedimientos. Y ahí viene la famosa interna Cafiero-Menem, etc., y todos los procedimientos luego de selección de candidatos. Antes el peronismo era un movimiento de caudillos, y en el caso obviamente de Perón, inexcusable. La segunda derrota, que creo que es la del 2015, es la lección que estamos recibiendo, es que el peronismo tiene que tener un compromiso claro contra la corrupción. Nosotros tenemos que poner en valor la idea de la ética y la transparencia en la gestión de lo público, y ahí me parece que esta es la lección, porque yo soy un convencido de que ese fue el factor, la intuición que tenía una parte de la Argentina, que dijo basta en el 2015, y eligió un candidato que, yo te digo la verdad, no creo que sea... No es que la gente se enamoró de Macri, digo que el país de golpe de un día se volvió liberal.
era la otra opción a lo otro, nada más. Y ahí recogió los votos, inclusive muchos de los votos del Frente Renovador. Nosotros sacamos casi 20% de los votos en la elección de 2000, sacó Sergio Massa, sacamos nosotros, yo diría, con mucha humildad, lo sacó Sergio Massa. Entonces me parece que a partir de esta lectura, muchos dirigentes del peronismo, y no solo del peronismo, de los independientes, porque además las identidades partidarias son muy chiquitas, la gran parte de la población no se siente ni peronista ni radical, se siente más bien independiente y elige las opciones que le parecen mejores en la coyuntura. Y ahí nosotros tenemos que trabajar mucho, más que, no solo en oponernos a este gobierno, sino más que oponernos, ofrecer una superación, una alternativa mejor al pasado del Frente para la Victoria de la última etapa y al presente de Cambiemos, que defraudó a muchísima parte del país porque no está cumpliendo con casi ninguno, diría, de sus promesas electorales. Y quizá la que le está costando más, y por eso está tan baja la imagen del presidente, es la cuestión económica. Dijo que la inflación era fácil de resolver y que acá iba a haber trabajo e inversión. ¿Por qué? Porque nos abríamos al mundo, todo el discurso de la década del 90. Sí, fracasó de vuelta. Que no está pasando nada. Sí, además fracasó nada. más rápido, digamos, porque es tan obvio que eso no iba a pasar. Pero bueno, también la gente se sintió muy defraudada y se sintió que tenía que optar por otra cosa. Y fue y optó. Y hasta muchos con esperanza. Yo creo que ya está. Eso también hay una parte de la sociedad que se dio cuenta que esto no era así, pero tampoco se va a tirar al vacío. Bueno, Luciano, una linda charla hemos tenido. Ya te comprometemos acá al aire para que en otra oportunidad nos vengas a visitar nuevamente, así seguimos charlando porque quedaron varios temas por tocar. Sí, mucha tela por cortar todavía. Sí, además recién arrancamos, pero sí es muy importante lo que hacen ustedes y dar nuestra oportunidad porque la única manera, digamos, mucha gente no me va a ver por la calle, me va a escuchar por ustedes y a mí me interesa explicar esto porque lo que más o menos voy a hacer yo es improvisar. Entonces quiero explicarle a la gente cuáles son y además qué es lo que se puede hacer en 4 años bien, porque viste esto que le está pasando a Macri, prometió pobreza cero en 3 años, 4 años en Argentina con el 40% de pobres. Imposible. Claro. Imposible, es una gran mentira. Nosotros no vamos a mentir a la gente. Van a ser promesas reales entonces. No, vamos a decir qué hay que hacer, que no son promesas. Lo que hay que hacer no es que sea fácil, y lo que hay que hacer hay que hacerlo, y no es que hay que prometerlo. Yo siempre digo lo mismo en este sentido. Uno tiene que plantear claramente su objetivo, su visión y con quién quiere hacer las cosas, porque hay que incluir para hacer las cosas. Nadie es providencial, hay que crear un gran equipo de trabajo de muchos sectores. Esos sectores aportan esa riqueza de esas fracciones, de esas partes, y eso le da una potencia a ese proceso. Y ese proceso empieza casi hoy. Empieza hoy, porque no es que viene cuando la gente te vota. Empieza cuando la gente te empieza a escuchar y dice, no, me quiero sumar a eso. Quiero que mi ciudad cambie de esta manera, voy a colaborar con mi parte, porque esto es un proceso colectivo, la democracia. Bueno, Luciano, nuevamente te agradecemos la visita. Y esperamos que más adelante, cuando ya empiece verdaderamente la campaña, la parte más fuerte de la campaña para Intendente 2019, estés nuevamente acá con nosotros acompañándonos y charlando más en profundidad algunos temas que quedaron por ahí en el aire. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias.